Entonces, dijimos que aquí sí hay hemorragia algunas veces por el día de implantación, hablamos de la importancia del, del sangrado que puede deberse a la implantación y que a veces se confunde con el flujo menstrual y la importancia de ser acucioso del ciclo menstrual, porque en obstetricia el tiempo es importantísimo. ¿Cuánto tiempo que rompió la fuente? ¿Cuánto tiempo que sangra? ¿Cuánto tiempo que tiene contracciones? ¿Cuánto tiempo que... ¿Y qué tiempo dura la contracción? ¿Qué tiempo tiene? Entonces el tiempo es importante en obstetricia. Acostúmbrese en ello. Tienen que ser muy correctos con el tiempo, muy exactos. Entonces, aquí tenemos que las células del citotrofoblasto proliferan formando columnas y se introducen en el sincitio. Aquí es donde vemos la acción de las células del citotrofoblasto, porque hasta aquí quien había hecho todo el papel había sido el citotrofoblasto. Entonces aquí se van a formar las vellosidades coriales primarias. ¿Ya? Y en el hipoblasto se producen células que proliferan hacia la membrana exocelómica y van a formar, ¿qué cosa? El saco vitelino secundario o saco definitivo. Y se desarrollan, además, ¿no?, los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos que van formar el pedículo de fijación, que va a ser posteriormente la estructura llamada cordón umbilical. En el mantenimiento del embarazo temprano, tenemos que ver de que el embrión debe estar bien implantado y para ello necesitamos un endometrio que esté completamente bien estructurado, bien nutrido, ¿no? Necesitamos el factor de crecimiento endotelial, la presencia de hormona coriónica gonadotrófica, una buena acción del citotrofoblasto, ¿no? Que esta acción del citotrofoblasto nos garantiza la producción de HCG y que es detectable desde el día 9 postfecundación. Del día 9 postfecundación, no de la última regla, postfecundación. Es 2 semanas después. Entonces, de modo tal que nosotros podemos detectar un embarazo, o por lo menos la presencia de HCG, antes de que falte la menstruación, ¿no? Y esta HCG ya induce al cuerpo lúteo a la producción de todas las hormonas necesarias para mantener la quietencia del endometrio, perdón, la quietencia del útero y el sostenimiento del embarazo inicial hasta la semana 12-14, algunos dicen un poco más. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. En la tercera semana tenemos ya que van a ocurrir cambios significativos en este huevo implantado en la forma de blastocisto. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre la gastrulación. ¿Y qué cosa es la gastrulación? Simplemente es el hecho de que desde una estructura, desde un embrión bilaminar, se configura uno que es trilaminar. Esa es la gastrulación. La gastrulación es el fenómeno más característico durante la tercera semana y que consiste en que se empieza a partir de un embrión bilaminar y se termina configurando una estructura trilaminar. Ya no tiene 2 capas, sino 3 capas.
Y esto se basa en un proceso de división, migración, diferenciación celular, con la idea, la finalidad de formar el ectodermo, mesodermo y endodermo, cada uno que va a dar origen a estructuras diferentes dentro del mismo embrión. Entonces, tenemos aquí que la gastrulación empieza cuando se forma la línea primitiva, ¿ya? ¿De dónde está ubicada esto? En la superficie del epiblasto. En el extremo cefálico, hacia este lado, está formándose una estructura que se llama el nódulo o nodo primitivo, que es una zona elevada alrededor de la fosita primitiva. La fosita primitiva, entonces este nodo se llama nodo primitivo, nódulo primitivo, ¿ya? Y a ese nivel se encuentra la membrana bucofaringea y teniendo en la parte caudal y en la parte distal está la membrana cloacal, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Y acá vemos ya una estructura que está con los hechos que habíamos mencionado, formando el saco vitelino definitivo y se forma entre las estructuras ¿no? Y gracias a la migración del epiblasto, la cavidad amniótica. Entonces, las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva, ¿no? Entonces, vienen hacia la línea primitiva, ¿verdad? ¿Ya? Y cuando la alcanzan, se introducen ahí y se invaginan, se desprenden, se separan del epiblasto y viajan, se deslizan, caen hacia abajo. Algunos desplazan al hipoblasto, ¿ya? ¿No? Entonces algunos desplazan al hipoblasto y comienzan a formar, ¿ya? Una estructura que se conoce con el nombre de endodermo embrionario. Y otras se ubican entre estas dos estructuras mencionadas y se va a originar el mesodermo, ¿ya? Entonces, las células que quedan forman el ectodermo. Entonces, cada uno de ellos tiene un destino, ¿no? El ectodermo da sobre todo una formación de estructuras que nos mantienen en relación al exterior. Luego el mesodermo y el endodermo que tiene otra, tiene responsabilidad en la formación de otras estructuras. En la hoja germinativa ectodérmica tenemos nosotros que se forma el sistema nervioso central y periférico, el epitelio cerebral del oído, nariz, ojos, epidermis y derivados, ¿no? Los anexos, ¿no? Pelo, uñas, glándulas sudoríparas, glándulas mamarias, la pituitaria, la médula adrenal, el esmalte dentario del cristalino del ojo. En la hoja germinativa mesodérmica tenemos otro tanto de estructuras. La dermis, el revestimiento de los vasos sanguíneos, cavidades corporales, cavidad pericárdica, pleural, peritoneal, el tejido muscular, tejido conectivo de hueso, cartílago, sangre, la corteza adrenal, dentina, el corazón, los riñones, los uretres y los órganos reproductores internos, además del vaso. Por último, la hoja germinativa endodérmica va a dar origen al revestimiento epitelial del tracto digestivo, del tracto respiratorio, auditivo, vejiga urinaria, uretra, a la mayor parte del hígado, a la vesícula biliar, el páncreas, timo, amígdalas, glándula tiroides y paratiroides. Entonces,
Eso es lo que va a dar origen y en eso termina y es la eh, finalidad de la gastrulación. Formar las tres capas que van a dar origen a las diferentes estructuras que va a eh, conformar al embrión, al neoembrión, y que, como vemos aquí en esta tabla final, tenemos que el periodo embrionario abarca hasta la semana 8 con la formación de diferentes estructuras. Recuerden que en la semana 8 la cabeza ocupa las 2/3 partes del tamaño del embrión y ya tiene una forma humana. Al comienzo no, tiene una forma muy similar como cualquier otra especie. Conforme pasan las semanas van diferenciándose las diferentes estructuras, aparatos, sistemas, y ya a la semana 8 tiene un esbozo de corazón primitivo que emite también su latido cardíaco desde la semana quinta, que puede ser detectable ecográficamente, quinta, sexta semana. A partir de la semana 8 hacia adelante, ya nosotros estamos hablando del periodo fetal. Entonces, acá vemos de que conforme avanza las semanas de gestación, se van formando los diferentes aparatos y sistemas, ¿no? Que en virtud del tiempo no se puede estar comentando más. Eh, Cada uno de ellos en su momento, y acá sí ya tiene, ustedes deben de tener presente que estamos tratando en obstetricia no solamente a la mujer, sino estamos tratando a un feto que está dentro de la mujer y que cualquier cosa que hagamos nosotros puede tener repercusiones positivas o negativas en el embrión o en el feto. Inicialmente podemos tener un tremendo problema en la diferenciación y dar origen a algunas malformaciones, algunas alteraciones estructurales, ¿no? Pero también recordemos que no porque pasó, como dicen, pasó ya la semana 12, ya le puede dar de todo. También yo puedo tener bien desarrollado el sentido del oído, pero me dan, por decir, kanamicina, aminoglicósido, y el bebé pierde la función. Estructuralmente tiene bien todo, pero queda sordo. Ese es un ejemplo de cómo se puede afectar no solamente la parte anatómica, la parte estructural, sino también la parte funcional. Bueno, creo que vamos a dejarlo ahí, ya la hora está cumplida, ¿ya? Y si tienen ustedes alguna pregunta, ya para pasar ya a, a sus actividades complementarias. Bien, muchas gracias.